Para todos. Pablito, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar, como decía Pablito, de un tema muy interesante y es de glomérulo y perfusión renal. Tengo el gusto y el honor de presentar a la doctora Chili Vanessa Lamprea, residente de segundo año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Chile ha venido trabajando un buen tiempo pues en esto y nos trae una presentación muy interesante con mensajes de fondo y con un hilo conductor también bastante agradable. Entonces, adelante Chile, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, Shirley Lamprea, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Quiero confirmar si me están escuchando bien y si están viendo bien la pantalla. Sí. Perfecto, entonces vamos a arrancar. Entonces hoy vamos a hablar de glomérulo y perfusión renal. Este es perdón, un momentico acá. Este es nuestro contenido del día de hoy. Vamos a hablar una breve introducción. Vamos a hablar de unos conceptos de anatomía pues importantes para nosotros, enfocarnos también en flujo sanguíneo renal y paralelo a estos dos temas, tanto en anatomía y flujo sanguíneo renal, vamos a ir hablando de unos aspectos muy importantes para nosotros en pediatría que nos importan a la hora del manejo de estos pacientes en cuidado intensivo. Listo. Entonces, a manera de introducción, para nosotros, la lesión renal aguda en pediatría es la lesión que se define por la disminución abrupta de la tasa de filtración glomerular con un aumento de la creatinina sérica y un aumento de los productos de desecho, en este caso los nitrogenados, pues en nuestro ambiente diversas etiologías posibles. Tenemos más o menos una incidencia en la población pediátrica que se estima de 3.9 pacientes por cada 1000 hospitalizaciones y una prevalencia en la UCI del 26.9%. Teniendo en cuenta estos datos, pues para nosotros es muy importante tener presente todas las características del riñón y de la perfusión renal que podemos nosotros tanto influir tanto positiva como negativamente. La lesión renal aguda para nosotros es una condición que genera alta incidencia, morbimortalidad y pues para nosotros conocer el espectro es de suma importancia. Entonces vamos a empezar con unos aspectos de anatomía básicos del riñón. Entonces recordar, un riñón de un adulto tiene aproximadamente 1 millón de glomérulos que filtran alrededor del 20% del gasto para el cardíaco. Esto comparado con el 5% que sucede más o menos en la edad neonatal. A lo largo de la presentación vamos a ver cómo esto va evolucionando en cada uno de los pacientes. Vamos a tener presente que en estos pacientes, en un riñón pediátrico pesa más o menos 50 gramos al nacimiento y al finalizar la vida se consideran algunos textos hasta los 22 años el desarrollo completo renal con un peso aproximado de 270 gramos en un riñón de un adulto. Entonces el diámetro de los glomérulos del recién nacido es 2.5 veces menor que de un adulto y así va a ser el espectro de muchas condiciones del glomérulo del recién nacido y la progresión hasta el adulto. Entonces para nosotros recordar las características del glomérulo, los capilares glomerulares que están rodeados pues, de esa cápsula de Bowman, que acá en la imagen la podemos ver, que comprende todo ese epitelio visceral que encierra pues, los capilares. En este caso pues, vemos cómo entra la arteriola aferente y sale por la arteriola eferente y que está rodeado por una serie de células, las células mesangiales, las células del capilar glomerular y las características de cada uno de ellos que vamos a ver a lo largo de la charla. Recordar que hay diferentes fases, una fase glomerular, que es la que nos importa hoy en la charla, que es la fase de filtración del plasma, y una fase tubular, que son los procesos tubulares que acompañan o que suceden después de ese proceso de filtración, que es la que vamos a ver en las siguientes presentaciones a lo largo pues, de este módulo renal. Las diferentes funciones del riñón a lo largo pues, de esta ontogénesis pues, postnatal que también vamos a ver a lo largo de la charla están relacionadas pues, con una maduración pues, del riñón. Inicialmente vamos a ver las características macroscópicas y microscópicas grandes y vamos a hablar de unos hallazgos puntuales en el riñón del niño.
Entonces, para continuar con la anatomía glomerular, esta imagen nos muestra cómo son esas características del glomérulo y cómo es por microscopía cada una de esas zonas del glomérulo que para nosotros son de vital importancia. Entonces, el glomérulo es encargado de la filtración y la producción de la orina y es la unidad funcional del riñón, la nefrona. Está localizada, pues, este glomérulo tiene una localización y tiene un objetivo, pues, de filtración característico pues en estos corpúsculos renales que contiene, pues que está compuesto por el glomérulo y que está relacionado con un entramado vascular, que son estos vasos que entran y salen del glomérulo, que tienen una serie de características y que son regulados por diferentes mecanismos que entran esos vasos en el glomérulo y están rodeados por una serie de capilares y de células, las células epiteliales parietales, y rodeados por esa cápsula de Bowman que vemos pues en esta imagen. La sangre entra al glomérulo en un polo vascular y sale del glomérulo por el polo eferente, por la arteriola eferente, cada una de estas regulada por diferentes mecanismos. Los mecanismos de resistencia del glomérulo son muy singulares, son muy particulares, los vamos a ver también a lo largo de la charla y son los que ayudan o impulsan finalmente ese proceso pues, de ultrafiltración de la orina y generan esa barrera glomerular, ese filtrado glomerular que se dirige pues en dirección pues a esa cápsula de Bowman. Listo. Tenemos una de las células más importantes pues, del glomérulo que es el podocito. Estas células son derivadas del mesénquima y son células altamente diferenciadas que tienen un eje con una polaridad, como lo ven en la imagen, una polaridad apicobasal que permite pues esa orientación hacia el espacio urinario, que es lo que ustedes ven en la imagen, y un polo hacia una membrana basal glomerular donde reside, pues, donde se conecta pues con los capilares glomerulares y con el cuerpo celular. Los procesos mayores se dan en estos pedicelos que vemos en la imagen. Y esos pedicelios se unen pues, a los podocitos, a la membrana de la célula adyacente a la membrana basal glomerular y generan pues, esas características de filtración y a través de esas zonas de adhesión mediadas por integrinas, Sindecan, las vinculinas y la talina, que es la que las vemos acá en la imagen, esas pedicelios bien interconectados a ese diafragma, esa hendidura, genera que pues, nosotros tengamos una barrera altamente efectiva que en condiciones normales no va a permitir el paso de las macromoléculas y que genera que nosotros podamos tener pues, todos nuestros comportamientos habituales en la filtración. Desde un punto de vista estructural, ese diafragma, esa hendidura, combinada con diferentes uniones estructurales, que son los que vemos ahí en la imagen, esas uniones intercelulares, como las uniones estrechas y las uniones intercelulares, son las que permiten que esa membrana y todo el citoesqueleto de este glomérulo funcione de una manera adecuada. Entonces, ese podocito va a tener muchas funciones, desde funciones estructurales, funciones metabólicas y hasta funciones pues, estabilizadoras. Entonces, una de las principales funciones que se describe en la literatura pues, del podocito es la síntesis de esa membrana glomerular basal pues, madura. Entonces, esa síntesis de esa membrana se necesita para la intercomunicación de los podocitos con las células endoteliales. Y secretan esas células endoteliales, laminina y colágeno tipo 4 que ayudan pues a esa formación de esa membrana. Los podocitos también mantienen una barrera de filtración glomerular, como lo vieron en la imagen previa. Secretan además diferentes factores como la angiopoyetina 1 y factores que tienen efectos también paracrinos en la filtración en las células endoteliales glomerulares y en las células mesangiales, que ayudan también a su migración, a la diferenciación de las otras células y a la supervivencia de todas estas, de esta unidad funcional. Los podocitos también estabilizan la barrera de filtración glomerular
mediante esa expresión de receptores de adhesión entre esas células y la matriz extracelular, como lo vimos en la imagen previa, con los diferentes factores de regulación que tiene ese podocito. Adicionalmente, los podocitos regulan la filtración glomerular al permitir que se pasen elementos a través de esa membrana basal glomerular. Gracias a esas fuerzas a nivel del citoesqueleto, reducen a su vez la permeabilidad de ciertas macromoléculas y regulan la filtración a través de esa hendidura del diafragma para detectar, pues, o para detectar cambios mediante, pues, una serie de complejos y de mecanorreceptores situados en esa hendidura del diafragma. ¿Qué pasa cuando ese podocito se daña? Cuando ese podocito deja de funcionar, una disfunción del podocito se va a traducir en proteinuria. Y obviamente este sería un capítulo mucho más extenso para hablar para nosotros, pero esto es el mecanismo fisiopatológico por la cual se producen muchas de las lesiones causantes de proteinuria, la lesión del podocito. Y esa lesión del podocito va a generar una reactivación de diferentes programas o vías de desarrollo que van a generar una lesión del glomérulo, produciendo finalmente diferentes lesiones a nivel de cualquiera de las de la localización del glomérulo. Entonces, cualquier tipo de lesión que genere proteinuria, o sea, ya que se genere lesión en el podocito, va a producir una albuminuria, una paso de macromoléculas selectivas. A recordar que la albumina tiene un tamaño más o menos de 60 kilodaltons y va a generar también paso de otras macromoléculas como las inmunoglobulinas un poco más grandes de 50 kilodaltos. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay diferentes mecanismos para producir esa lesión del podocito. Entonces nosotros podemos tener una lesión del podocito por alteración de las hendiduras, de la membrana de la hendidura, por alteración del citoesqueleto del podocito, por la pérdida de las características estructurales del podocito, que acá sería la apodocalixina, por la disminución en el número de podocitos, por la alteración de la membrana basal glomerular y por los diferentes efectos que tiene la célula endotelial glomerular sobre el podocito. Diferentes mecanismos de acción que están relacionados con diferentes enfermedades que producen estas lesiones. Otra célula muy importante para nosotros en el glomérulo va a ser la célula mesangial. Recordar que hay dos tipos de células, una célula mesangial intraglomerular y otra célula mesangial extraglomerular. En general, estas células mesangiales que van a hacer el tallo central del glomérulo, el sostén del glomérulo. Estas células tienen una comunicación muy estrecha con ese aparato yuxtaglomerular y estas células se derivan principalmente del metanefro y migran hacia esta hendidura de los cuerpos celulares de un glomérulo maduro bajo ciertas condiciones de control citoquímico y ciertas condiciones de factores de crecimiento derivado, pues, de las plaquetas con el fin de generar una supervivencia de esa estabilidad celular. Entonces, el desarrollo de esta estructura capilar glomerular regula también el flujo sanguíneo glomerular, genera también homeostasis en esa matriz mesangial, es fuente y diana de muchas lesiones también, y el mantenimiento de ese espacio mesangial para nosotros también es importante en diferentes enfermedades. Esa intercomunicación que generan todas estas células y estas características que hemos visto en las últimas diapositivas generan que tanto el podocito, las células epiteliales, las células mesangiales, la célula glomerular endotelial generen como tal una unidad funcional, cada una en diferentes localizaciones del glomérulo y que genera unas funciones muy importantes para la estabilización y la funcionalidad del glomérulo. Las células endoteliales principalmente relacionadas con la microcirculación. Recordar que la microcirculación del glomérulo es diferente al resto de los capilares del cuerpo. Estos capilares glomerulares son mucho más permeables al agua, mucho más permeables a los solutos y mantienen impermeabilidad a las moléculas, a las macromoléculas que pueden ser potencialmente lesivas, pues como la albúmina.
Para nosotros, la célula endotelial glomerular tiene un origen embrionario, principalmente en esa vasculogénesis a nivel del mesénquima, y es esa combinación que genera esa activación de esas células endoteliales glomerulares que se proyectan pues, posteriores a la luz del capilar. Las fenestraciones de esas células endoteliales glomerulares pues, son mucho más grandes en comparación con las fenestraciones de las células endoteliales de otros órganos. Y estas representan pues, esos poros circulares más o menos de 60 a 80 nanómetros, más o menos. Estas células, la célula endotelial glomerular cubre más o menos el 20% del endotelio glomerular. Acá vemos cómo funciona cada una de estas células y cómo al tener alguna de las lesiones, ya habíamos hablado del podocito, que genera la proteinuria en diferentes condiciones, como la lesión de la membrana basal glomerular va a estar relacionada con hematuria y proteinuria, y como la lesión de la célula mesangial o de la célula endotelial glomerular va a estar relacionado con hematurias y síndromes nefréticos. Esto sería pues un capítulo adicional para hablar, pero para tener presente dónde se ven las lesiones y dónde sospechar cada una de estas condiciones. Recordar que nosotros, pues, ese glomérulo, esa barrera de filtración glomerular, tiene una capacidad de filtración de solutos. Ya veníamos hablando de los diferentes poros, de las características de ese glomérulo y cómo eran diferentes los poros con respecto a las diferentes circulaciones corporales. Y acá vemos una imagen de microscopía electrónica de esas características del cuerpo celular, de los procesos pericelulares, y recordar que esa barrera de filtración glomerular de ese glomérulo tiene diferentes zonas. El glicocálix de ese glomérulo, seguido por las células endoteliales, relacionado pues con los podocitos endoteliales y conectados con una membrana basal glomerular. Todas ellas con diferentes funciones que van a llevar a una mecánica de filtración. Acá vemos otra imagen de cómo funcionaría esa imagen de esa filtración glomerular y cómo termina siendo esa mecánica del paso del plasma a través de esa barrera que filtra las macromoléculas y genera pues al final la filtración glomerular. Recordar pues los tres filtros que hablábamos principalmente, las fenestras endoteliales, la membrana basal glomerular y la membrana la diafragma de los podocitos que se ven en la imagen de la diapositiva. El paso de esos elementos a través de esa membrana va a generar la filtración glomerular. Entonces, recordar que la ultrafiltración del glomérulo es el líquido, un filtrado glomerular. Nosotros tenemos varias características de ese filtrado glomerular. Ese filtrado glomerular lo podemos ver desde unas características cuantitativas y unas características cualitativas. Entonces, las características cuantitativas desde ese punto de vista, esa filtración de plasma sanguíneo por parte de los glomérulos renales es el mismo, pues es la filtración del plasma sanguíneo a través de cualquier capilar de los lechos sanguíneos vasculares, pero con unas características diferentes. Entonces ese filtrado glomerular con concentraciones de solutos que son parecidos en algunas características al agua del plasma, sin embargo las proteínas que vemos en este filtrado glomerular son mucho menores. Vemos que esa tasa de filtración glomerular es mucho mayor que el resto de los capilares, va a tener una mayor cantidad de flujo sanguíneo y va a tener una tasa elevada de filtrado glomerular. Desde un punto de vista cualitativo, vemos que esa ultrafiltración de plasma por parte del glomérulo va a variar a lo largo de los diferentes capilares. Depende del tipo de molécula y depende del tipo de alteraciones, lo que vamos a ver en el ultrafiltrado. Tenemos que hablar también pues, del aclaramiento pues, de la creatinina, recordar que la creatinina plasmática viene de ese derivado del metabolismo de los fosfatos del músculo, derivado de los aminoácidos y depende de la masa muscular. Obviamente la creatinina es una de las sustancias y que normalmente se utiliza para evaluar el aclaramiento de la creatinina y evaluar la tasa de filtración glomerular en el humano. Obviamente hay diferentes elementos en la literatura como la inulina que se pueden registrar y que sería la molécula perfecta para evaluar el aclaramiento del glomérulo, pero pues en nuestro medio clínico tenemos la creatinina.
Entonces los túbulos secretan creatinina hasta cierto grado, lo que provoca que en general nosotros sobreestimemos más o menos un 20% de la tasa de filtración glomerular en el ser humano. Esa tasa de filtración glomerular disminuye hasta valores muy bajos cuando se llega a la insuficiencia renal y se sobreestima, y la sobreestimación de esa tasa de filtración glomerular está relacionada pues como dentro de la evolución de ese aclaramiento de la creatinina. Esa determinación del aclaramiento de la creatinina, pues eso es valorable a través de diferentes fuentes. La fuente de la creatinina plasmática, pues como ya lo hemos dicho, pues, al ser del fosfato, y pues recordar que el metabolismo de la creatinina genera un ritmo relacionado con el peso corporal. Más o menos el ritmo de producción es de 20 a 25 miligramos por kilo de peso muscular, de peso corporal en el día. Entonces, una persona que pese aproximadamente 70 kilogramos, que es el ejemplo que se ve en la literatura, tiene más o menos una producción de este metabolismo de la creatina de 1.5 gramos al día. Esto es relacionado con el efecto muscular. Las mujeres tienen un efecto muscular mucho menor, los ancianos también van a variar y los niños van a tener una variación también por otros cambios que vamos a ver a lo largo de la presentación. Recordar pues los fenómenos de ultrafiltración. Esta es una de las imágenes pues, que encontramos en la literatura, cómo funciona esa filtración a través de esas características de las leyes de Starling del capilar. Recordar que en el glomérulo vamos a tener la tasa de filtración glomerular basada en esas características de ultrafiltración en los diferentes espacios del glomérulo. Y recordar que las diferentes presiones hidrostáticas y oncóticas del capilar varían a lo largo de la evolución del capilar. La ultrafiltración del capilar depende del producto del coeficiente de la ultrafiltración, que es este KF, y de las fuerzas netas de Starling del capilar, que las vemos en la segunda parte de la ecuación, y están representadas en los diferentes puntos del glomérulo en la imagen de la derecha. Vamos a tener presente que la tasa de filtración glomerular o la filtración glomerular va a variar a lo largo de la vida de un niño. Entonces tenemos tasas de filtraciones glomerulares muy bajas en el recién nacido, desarrollado con una incompleto evolución de esas unidades glomerulares funcionales. En algunos artículos, en algunos textos, se encuentra que más o menos entre los 2 años a los 3 años, la tasa de filtración glomerular se normaliza al área de superficie corporal y disminuye gradualmente con la edad. Acá en la gráfica de la derecha podemos ver cómo después de los 2 a 3 años se estabiliza y tenemos los diferentes rangos de filtración glomerular, pues hasta la edad normal del adulto, que se describe a los 22 años, que se logra la madurez completa del riñón. Tenemos que también hablar de los capilares tubulares, peritubulares, que son los capilares que generan nutrición al glomérulo. Entonces tienen 2 elementos muy importantes para sus objetivos en la vida del glomérulo. Entonces no solo la nutrición del glomérulo, sino también captan líquidos y solutos a ese espacio intersticial y generan unas características de ese espacio intersticial completamente diferentes que van a variar de acuerdo a las diferentes patologías. Recordar que esos capilares peritubulares se originan a partir de esas arteriolas eferentes de los glomérulos superficiales y yuxtamedulares. Esos capilares glomerulares superficiales se forman pues un entramado denso en la corteza, mientras que los capilares glomerulares yuxtamedulares se localizan en los túbulos con una dirección hacia la médula. Y ya pasando para nosotros uno de los temas más importantes, vamos a hablar de perfusión renal. Recordar que el flujo sanguíneo renal está regulado por diferentes necesidades metabólicas. Entonces hay diferentes elementos que regulan esas necesidades. Y esa vascularización renal va a estar autorregulada por diferentes características. Y es principalmente en adultos mayores donde se describen esos cambios de la autorregulación renal y tal vez porque a nosotros ciertos medicamentos pueden ser útiles o no. Eso lo vamos a ver al final de esta presentación. Entonces, recordar que ese flujo sanguíneo renal está relacionado con más o menos
1 litro minuto del total del gasto cardíaco total. Y se normaliza en función del peso y es 7 veces mayor que el flujo sanguíneo normalizado en el cerebro. Entonces, para nosotros es de vital importancia conocer las características fisiopatológicas y las características hemodinámicas del glomérulo para evaluar cómo es una reanimación eficiente pues, en estos pacientes críticos. También tenemos que conocer que el flujo sanguíneo renal tiene una maduración. Entonces, esa maduración depende de la edad. En estudios desde edades gestacionales, desde las 20 semanas, se describe que el flujo sanguíneo renal en esos pacientes de 20 semanas es más o menos 20 mililitros minuto, que tendría más o menos el 2% del gasto cardíaco. Y esto, ¿cómo evoluciona? A las 25 semanas, triplicándose a 60 mililitros minutos, siendo más o menos el 5% del gasto cardíaco, que es más o menos lo que nosotros encontramos en la literatura, que a la primera semana de vida tenemos un flujo sanguíneo renal de 200 a 250 mililitros minuto, más o menos entre el 5 al 10% del gasto cardíaco. Y aproximadamente 5 meses postnatales tenemos un flujo sanguíneo renal muchísimo mayor de 770 mililitros minuto. ¿Por qué se da esa maduración renal? Recordar que ese tono vascular, renovascular fetal, está regulado por la interacción de diferentes factores vasoactivos en ese feto, con diferentes hormonas, diferentes sistemas, donde el eje renina-angiotensina y las catecolaminas van a estar totalmente diferentes en estos etapas gestacionales, y conforme pasan las edades gestacionales hay un aumento del tono vascular renal fetal, y es por eso que ciertos medicamentos relacionados que se dan en el embarazo pueden producir alteraciones del tono vascular renal. Hay diferentes factores que afectan adversamente pues, el recién nacido. Entonces, ese recién nacido que tiene un flujo sanguíneo renal pues, diferente al que tiene un adulto puede verse reducido drásticamente cuando se ve reducido el flujo sanguíneo renal, y puede tener efectos a largo plazo en la función renal. El flujo sanguíneo plasmático glomerular y la tasa de filtración glomerular depende de un estrecho equilibrio entre esa filtración, donde unos flujos sanguíneos adecuados a lo largo de ese trayecto vascular va a generar que los flujos sanguíneos, dependiendo si es altos o bajos, se metabolicen o se realicen de una forma adecuada. Cuando hay un desequilibrio en esa filtración glomerular, dado por un aumento del aporte del plasma, se sobrepasan esas capacidades del glomérulo para generar un adecuado estado de filtración glomerular. También tenemos que recordar el concepto de fracción de filtración. La fracción de filtración es la fracción de plasma que ingresa al glomérulo y que es filtrado es filtrado al túbulo renal, pero que no solo sale por la arteriola deferente, y está relacionado pues con la tasa de filtración glomerular y con el flujo renal. Es lo que conocemos como fracción de filtración. Entonces, ese volumen de filtrado que se forma a partir de ese volumen concreto de plasma que entra pues, al glomérulo. Tenemos que recordar también que hay diferentes características en esas arteriolas del glomérulo y diferentes localizaciones que van a generar efectos a nivel del glomérulo. Entonces, esas resistencias de las arteriolas aferentes y eferentes controlan el flujo plasmático glomerular y por lo tanto van a tener efectos en la tasa de filtración glomerular. Entonces, los lechos vasculares tienen 2 sitios de control para el control de esas resistencias, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Los 2 lechos vasculares funcionan como un circuito en serie, donde los capilares glomerulares con los capilares glomerulares y los peritubulares.
como consecuencia pues de esta arquitectura peculiar que tiene el glomérulo, hay un descenso significativo de las presiones a lo largo pues de las diferentes, de las dos arterias a lo largo de, pues, del sistema glomerular. Entonces la presión del capilar glomerular es relativamente alta al principio que al fin de la presión de ese capilar peritubular y la vasoconstricción o la constricción o la relajación selectiva de estas arteriolas, tanto aferentes como eferentes, permiten el control mucho más preciso de estas presiones hidrostáticas a nivel del capilar glomerular y obviamente generan efectos en la filtración glomerular. Entonces, un aumento de la resistencia de la arteriola aferente genera una disminución de la tasa de filtración glomerular. Con un incremento de la resistencia arteriolar aferente generaría pues todo lo contrario. Es por eso también que nosotros tenemos diferentes efectos de medicamentos diana en estos zonas de localización con el objetivo de buscar ya sea vasoconstricción o efecto tanto en la arteriola aferente como en la eferente. Acá vemos a grandes rasgos cómo se controla el flujo sanguíneo renal y esa filtración glomerular por esas resistencias vasculares selectivas en la arteriola aferente y en la arteriola eferente y cómo cambian esos flujos sanguíneos renales y esas tasas de filtración glomerular. Ese es el rasgo más importante de la circulación renal, que es su capacidad para mantener ese flujo sanguíneo renal y una tasa de filtración glomerular dentro de esos márgenes que nosotros conocemos dentro de la normalidad, dentro de unas presiones arteriales medias que en los adultos se describen alrededor de 80 milímetros, 80 milímetros de mercurio. Entonces esa estabilidad del flujo sanguíneo es la que se conoce como la autorregulación renal y es una de las principales características de estos lechos vasculares renales que en las situaciones de emergencias o en situaciones patológicas como es las pacientes con hipertensiones arteriales crónicas van a tener unas características diferentes en esa autorregulación. Entonces, tenemos que recordar también que la perfusión en situaciones de emergencias, como en el choque, el flujo sanguíneo renal va a estar pues alterado y es independiente pues de diferentes influencias vasculares renales y que persisten a pesar de que los riñones generen ciertas alteraciones a nivel de esa autorregulación. Se describe que nosotros en esa autorregulación del riñón tenemos umbrales mucho más altos. Acá volvemos al ejemplo de sus pacientes con hipertensión arterial crónica, donde esa zona de autorregulación cambia con respecto a los pacientes con normotensión. Para nosotros en pediatría también debería cambiar esa normalidad de esa zona de autorregulación. Y tenemos que recordar que son diferentes mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos que alteran esa autorregulación del riñón. Entonces, en la literatura tenemos diferentes factores que generan retroalimentación en ese túbulo glomerular, unos factores que aumentan esa sensibilidad, como la contracción del volumen, la enosina, las prostaglandinas, los tromboxanos, la angiotensina 2, y unos factores que disminuyen la sensibilidad a esa regulación, que son la expansión del volumen, el óxido nítrico, el AMP cíclico, las prostaglandinas y los cambios en las dietas. También tenemos que tener presente que el flujo sanguíneo renal no solo depende de una serie de factores locales sino también, y sistémicos, sino también de una serie de factores adicionales metabólicos y endocrinos. Y es aquí donde intervienen los 4 factores principales y que desempeñan los factores cruciales para esa regulación del flujo sanguíneo y ese volumen circulante efectivo en nuestros pacientes. Entonces, esos cambios del volumen circulante desencadenan 4 respuestas paralelas pues que generan una alteración en esa hemodinamia y alteración en la reabsorción ya sea de sodio a través de cualquiera de estas 4 vías efectoras. Recordar que tenemos el eje renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático, la arginina vasopresina y el péptido natriurético auricular. Entonces, recordar cómo afectan cada uno de estos elementos, buscando mantener un volumen circulante efectivo y una perfusión renal pues, adecuada. Ya para ir continuando,
uno de los elementos más importantes para nosotros es pues, el paciente en estado crítico y el asepsis, que va a generar un desequilibrio en la perfusión. Es difícil pues encontrar algunos textos adecuados pues para la evaluación de diferentes pacientes, pero hay mucha literatura en animales donde se ha visto que esos vasoactivos que nosotros utilizamos constantemente generan también alteraciones en la perfusión renal. Tenemos que tener en cuenta, entonces, es un paciente el que nosotros vemos con una alteración en la perfusión, ya sea por todos los mecanismos fisiopatológicos que vimos previamente, y nosotros estamos utilizando diferentes tipos de vasoactivos que generan también alteraciones del flujo sanguíneo renal. Entonces, no solo tenemos determinantes metabólicos y bioquímicos, sino también tenemos una serie de determinantes exógenos que van a terminar afectando ese flujo sanguíneo renal y alterando también no solo el flujo sanguíneo renal, sino el gasto cardíaco y el volumen vascular pues efectivo. Entonces se describe que más o menos pues una alteración en esa perfusión renal relacionada pues con la hipotensión sistémica va a generar pues rápidamente lesiones a nivel del riñón relacionados pues con insuficiencia renal. Y se sabe pues como ya vimos en las diapositivas previas que hay unos fenómenos de autorregulación. Entonces más o menos en los pacientes sin choque séptico o en estados de hipotensión profunda donde esos fenómenos de desplazamiento de esa curva de autorregulación van a generar cambios en esa regulación renal. Y en modelos animales de estudios de pacientes de animales con choque séptico muestran que un aumento de la presión arterial media, principalmente con noradrenalina, genera un aumento del flujo sanguíneo renal. Otros estudios en animales son un poquito más contradictorios y dicen que se llega a un nivel de autorregulación del flujo sanguíneo renal hasta más o menos 60-85 milímetros de mercurio sin lograr cambios más allá en la autorregulación, y por encima de esto pues no hay cambios en el flujo sanguíneo renal, y cuando se pasa esos niveles de autorregulación en esa curva que veíamos previamente basada en esos estudios en animales, generan alteraciones también en la función renal. Sin embargo, cuando uno busca en la literatura, encuentra diferentes efectos de los diferentes vasoactivos que tienen diferentes efectos a nivel de los diferentes órganos. Entonces, uno de los principales elementos para nosotros en el uso es la noradrenalina en el riñón. Y hace algunos años este artículo es un poquito no es tan reciente, donde habla sobre si la noradrenalina es un amigo o es pues un enemigo. Y genera unas imágenes pues muy interesantes sobre cómo cambia ese flujo sanguíneo renal con el uso de la noradrenalina en los diferentes estados circulatorios pues del cuerpo, y cómo con el cambio del flujo sanguíneo renal y el cambio de las dosis de noradrenalina va a cambiar el porcentaje del flujo sanguíneo renal sin ser deleterio relacionado con esa autorregulación. Entonces, lo que ellos dicen en este artículo es que, pues sí, nosotros en choque séptico tenemos una inflamación sistémica y una vasodilatación, y a menudo, pues, estamos enfrentados, pues, a esa hipotensión que requiere un manejo agresivo de líquidos y una mejoría del gasto cardíaco con el fin de restaurar esas presiones arteriales medias y mejorar la presión de perfusión renal. Entonces se cree que en esos estados de vasodilatación, a diferencia de lo que sucede en condiciones normales, la noradrenalina en realidad puede mejorar la circulación sanguínea en diferentes órganos, no solo en el riñón, y en los estudios en animales muestran cómo mejora esa perfusión de esa noradrenalina y la tasa de filtración glomerular. Entonces, este es uno de los ejemplos pues, más claros para nosotros, donde tal vez no siempre es nuestro enemigo, pero sí puede ser muy útil para mejorar la presión arterial media, mejorar la autorregulación y mejorar el flujo sanguíneo renal en estos pacientes. Otro de los elementos también muy discutidos en la literatura, tal vez más en neonatos, que descritos más y usados en neonatos, es el uso de las dosis bajas de dopamina
como en mejoría de la presión de perfusión renal. Y entonces este es un estudio prospectivo, doble ciego, aleatorizado, controlado, donde evalúa esas dosis bajas de dopamina en esos efectos en la perfusión renal, evaluados a través de Doppler, evaluando índices de resistencia e índices de pulsatividad de esas arterias y mirando cómo cambia ese flujo sanguíneo renal en los diferentes pacientes. Entonces, en este estudio lo que sí encontraron es que la dopamina en estos pacientes con insuficiencia renal aguda sí generaba unos cambios, unos aumentos de índices de resistencias con respecto a los previos, en ausencia pues de unos efectos hemodinámicos sistémicos. Entonces, en los pacientes que se tienen una insuficiencia renal aguda previa o características de insuficiencia renal, la dopamina a las dosis bajas que creemos que son vasodilatadoras, podría generar empeoramiento de esa lesión renal aguda. Y otro de los elementos también muy importantes para nosotros en nuestro manejo diario es, como ya veníamos hablando en la anterior charla, es la hipercloremia y cómo esa hipercloremia va a generar alteración del flujo sanguíneo renal. Entonces recordar que el cloro y esa perfusión renal tiene una estrecha relación entre esa función tubular y la carga del cloro sérico, generando constricción de esas arteriolas aferentes, de esas arteriolas renales. Y es acá como tenemos dos estudios grandes donde hablamos de la hipercloremia en cuidado intensivo y la hipercloremia en esos pacientes con cetoacidosis diabética. Y queríamos mostrar en el primer estudio cómo esos pacientes que ingresan a cuidado intensivo, más o menos el 39% tenían hipercloremia al momento del ingreso, relacionada con los diferentes factores de riesgo que ya habíamos visto en la charla previa sobre la carga de cloro en estos pacientes. Y que el nivel de cloro es predictivo de una peor tasa de filtración glomerular en los pacientes que tienen hipercloremia. Y la relación que tiene la hipercloremia, pues en estos pacientes con lesión renal aguda y cetoacidosis, en el uso de esas soluciones que no son balanceadas, que sería en el caso del uso de la solución salinar normal, entonces describen que la hipercloremia se encontró en el 65.7% de los pacientes al ingreso y en el 52% de los pacientes a las 24 horas de hospitalización, y cómo esa hipercloremia en esos pacientes con cetoacidosis en los que se utilizaron soluciones no balanceadas se relacionó de forma positiva con alteraciones en la creatinina y negativamente con el deterioro de la tasa de filtración glomerular. Entonces vamos a ver que el cloro termina siendo un biomarcador de lesión renal aguda y el reflejo de esa carga de cloro es un factor de riesgo en el cuidado intensivo para desarrollar también lesión renal aguda. Para concluir, algunos mensajes finales, recordando pues las características de todo lo que hemos hablado a lo largo de la charla. Recordar que los capilares glomerulares se mueven a través de una barrera de filtración hacia un espacio urinario. Recordar que los podocitos terminan siendo una de las células mucho más importantes y que responden a sus fuerzas mecánicas hormonales y vasoactivas, que las presiones en las arteriolas, tanto aferentes o eferentes, están intensamente pues, reguladas y generan protección o alteración en ese riñón y controlan la filtración y la diuresis, y esa autorregulación no es tan bien conocida en todos los grupos de edades. Lo que nosotros hablamos de autorregulación es los estudios principalmente en adultos. Los pacientes en adultos con hipertensión o con sepsis van a tener estados alterados de autorregulación y el flujo sanguíneo renal pues va a ser constante a lo largo pues de un rango de presión de perfusión, que necesitamos unos cambios muy importantes para generar alteraciones en ese flujo sanguíneo renal. Muchas gracias.